¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este programa súper especial con un tema bastante polémico, identidad de género. Y justamente hoy hemos traído aquí a dos personas muy especiales, justamente también estoy aquí con mi colega Felipe Lemos, pero permítanme presentarles aquí a quien tengo a mi lado, al pastor Adolfo Suárez. Él es rector del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología para América del Sur y también es presentador del programa Lecciones de la Biblia en Radio Nuevo Tiempo. Pastor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por este momento, por esta oportunidad. Y aquí a mi lado izquierdo nos acompaña el doctor César Vasconcelos. Él es médico, psiquiatra y también presentador de la TV Nuevo Tiempo en portugués. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Sí, muchas gracias, todo bien. Gracias. Y me acompaña aquí Felipe Lemos, periodista también. Ambos trabajamos aquí en la sede sudamericana de la Iglesia Adventista. Quiero hacerles una invitación muy especial para que ustedes ya empiecen a compartir este video y a dejar sus preguntas aquí abajo en los comentarios en relación a identidad de género. Nos gustaría saber de qué país nos estás escribiendo, de qué ciudad te conectas, porque estamos muy interesados también en saberlo y, por supuesto, de responder tus preguntas. Felipe. ¿Cómo está, Carolina? ¿Todo bien? Una buena noche para todos nuestros amigos. Y vamos a empezar con una pregunta básica, que es más importante para dar un contexto. Doctor Vasconcelos, ¿qué es identidad de género o estudios de género, como algunos hablan? ¿Qué es exactamente este concepto? El concepto de identidad de género o ideología de género Sí. y también ideología de ausencia de género es una teoría y que se está embasada en la idea, porque uma ideologia é um conjunto de crenças, de ideias, de visões do mundo, então que uma pessoa pode ter ou um grupo de pessoas pode ter. Então, o grupo das pessoas que creen en la ideología de género, ellos dicen que el género masculino femenino no es una característica conectada con la biología, pero es una característica de una construcción social, depende de la cultura. Entonces, ellos dicen que los chicos, las chicas pueden escoger que se vão ser chicos, meninos ou meninas, Sí. e Chicos ou chicas, mujeres mujeres ou homens, e pode escolher. Essa é a ideologia de gênero. Sí, el pastor Adolfo ahora hablar un poco sobre el concepto de la Biblia sobre género. La Biblia habla sobre género y por supuesto sobre cómo Dios idealizó el género de los seres humanos. Exactamente, Felipe. Antes de entrar específicamente en el asunto de género, quería decir a la gente que nos acompaña que nosotros como cristianos bíblicos damos valor a la Biblia. La Biblia no es una literatura para nosotros apenas. Es una revelación que viene de Dios y por lo tanto es inspirada y sirve para educarnos, para instruirnos y para señalarnos el camino. Con esa perspectiva es que nosotros vamos a citar algunos versículos de la Biblia. Y este asunto de ideología, de identidad de género, la verdad es que ese asunto en la Biblia, Felipe y amigos, es muy sencillo, es al punto y es muy claro. No hay ninguna confusión. Yo le pido a la gente que nos acompaña que tenga la Biblia en la mano y busque ahí, puede ser la Biblia impresa, como esta Biblia como yo la tengo, puede ser su smartphone Digital. En Génesis capítulo 1, versículo 27, tenemos el versículo clave para contestar esta pregunta sobre identidad de género. Génesis capítulo 1, versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Aquí está el punto de partida para entender todo el asunto que se refiere a identidad de género en la palabra de Dios. Y es esa forma que nosotros, adventistas, cristianos, bíblicos, entendemos. Y yo llamo la atención para los amigos y amigas que nos acompañan. El versículo 27 lo leo de nuevo. Dice, creó Dios al hombre a su imagen. Cuando el autor menciona la palabra hombre, Adán, se está refiriendo al primer ser creado,
o a la humanidad como un todo. Pero a seguir dice nuevamente, a la imagen Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y cuando menciona hombre de nuevo, no es más Adán. Porque en la primera parte menciona la humanidad también, pero en la segunda parte ahí viene el asunto de identidad de género. Dice, creó, ¿qué tipo de humanidad? Un hombre, un ser masculino, y una mujer, un ser femenino. Entonces lo que tenemos aquí es muy sencillo, muy claro y muy directo. Tenemos dos cosas básicamente. En primer lugar, la Biblia establece una diferencia entre los sexos. Hay un hombre y una mujer. Aquí no hay margen ninguna. Y lo decimos eso no con victoria, con orgullo. Lo decimos con sencillez, porque es así que lo dice la palabra de Dios. Hay un hombre y una mujer. No hay lugar a dudas. Sencillo. El segundo principio que no está evidente, pero se sugiere aquí, es que el sexo es definido, hombre y mujer, y también se sugiere la bendición de la fertilidad, que está implícito en el versículo 27, pero está explícito en el 28. Me permite leer acá. Y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense. No se puede leer el versículo 27 sin el 28. Ajá. Dios crea hombre y mujer y le da la capacidad de fertilidad, de tener hijos. En pocas palabras, eso es lo que la Biblia establece sobre identidad de género. Sexos diferentes. A partir de esto, Felipe, Carolyn y doctor Vasconcelos, se construye todo lo que viene a seguir. Porque en el capítulo 2, Dios presenta su plan, en este momento que es el plan de familia. Y en adelante Dios presenta su plan de tener un pueblo. ¿Cómo Dios puede hacer un pueblo que se multiplica si no hay un hombre y una mujer? Entonces, la perspectiva bíblica, el asunto aquí es muy sencillo y al punto. Sí. Hay un hombre y una mujer y no hay posibilidad de una tercera opción. No hay posibilidad de terceras Ninguna. opciones. No hay margen de error en la Ninguna. creación, según la Biblia. Según la Biblia. Excelente, pastor. Vamos aquí con el doctor César Vasconcelos. Doctor, ¿existe algún factor hormonal que pueda influenciar en la duda de identidad de género? Nos dice Ronilda de Freitas. Só complementando lo que o pastor dijo, encontramos essa verdade bíblica em la biologia, porque os cromossomos XX e XY, não é isso? Então, macho e fêmea. Há alguns casos na medicina de alteração do comportamento sexual classificados no Código Internacional das Enfermedades, pero não caracteriza outro sexo. Então, existe dos sexos que Deus ha criado. Sí, las hormonas pueden influenciar. O sea, doctor Vasconcelos, hay una identidad entre la enseñanza bíblica y la biología. Usted ahí. Exactamente, se está conectando aquí Sí. bastante bien. Sí, exatamente. Sí. Isso. Masculino e feminino e macho e fêmea. Então, a biologia se vê perfeitamente isso. Não? Aunque pode existir, e existe pessoas que têm uma alteração de sua identidade de sexual, como os transgêneros, eles continuam tendo X e XY. Não há terceiro. X y Y. Okay. XX, Y. Ajá. Y. Ok. Ok. Gracias. Agora, a pergunta dessa pessoa foi sobre pergunta de Sobre Hormonas. sí, hormonas. Quem Ajá. perguntou? Ella preguntó lo siguiente. Exactamente. Romilda. ¿Existe algún factor hormonal que pueda influenciar en la duda de identidad de género? Sí, puede existir. No se sabe todavía lo que exactamente que pasa para que niños pequeños tengan ese conflicto de tener un género desde el punto de vista biológico, sexual, com órgãos genitais masculino e feminino e ter uma sensação de que não pertence àquele corpo. Então, por que exatamente ocorre isto, todavia não se sabe. Mas se sabe que são muito poucos casos, não é uma quantidade muito pequena. Agora, é interessante pensar que a testosterona é uma hormona
que en la 7ª, 8ª semana de la gravidez, del embarazo, ¿no? Ajá, del embarazo. Del embarazo, entonces é produzida uma quantidade grande e que vai definir a partir da 8ª semana se é um chico ou uma chica. E depende de outro hormônio, uma enzima que se chama 5-alfa-reductase, que ela transforma a testosterona em dihidrotestosterona. E quando essa enzima está funcionando bem no corpo del niño, del bebé, del embrión, entonces se caracteriza a construção del pênis. E quando há uma não produção dessa dihidrotestosterona e há outros hormônios, então se vai construir o clitóris. Então, na fase embrionária, os hormônios têm essa função, ou de produzir anatomicamente e funcionalmente o sexo masculino ou feminino. Agora, em la questão da identidade de gênero, não se está provado isso, que há uma hormona que altera, todavia necessita mais estudos. Pode ser que alguma coisa ligada com o que a ciência chama de epigenética. Epigenéticas são as influências do ambiente, da maneira da madre pensar e sentir, de como que afetam o bebê. Es decir, que puede haber una influencia, doctor, externa. Estamos hablando del ambiente. Sí, porque puede ser que por la epigenética, por ejemplo, si hay un chico pequeño de 1 año de edad en el hogar, y ahí hay muchos conflictos con sus padres, entonces ese chico, él sufre con esto, y la manifestación del gene puede ser alterado por la epigenética, ou seja, a genética produz a tendência de determinado comportamento, pero a epigenética pode alterar esse comportamento, porque afeta a maneira del gene se expressar. É como dizer, se padre é alcoólico, o hijo também pode serlo. ¿No? No necesariamente, porque la genética no es claro la genética no es una condenación. La genética es una propensión. Una propensión. Una propensión. Solo que puede cambiar por otros factores. Sí, se puede cambiar por otros factores. Por ejemplo, familias que tienen problemas de alcoholismo, entonces tienen 2, 3 hijos, puede tornarse alcohólico y los dos no. Entonces la genética no es todo, ¿no? Excelente. Solamente para dar aquí una vez un nuevo enfoque o tal vez repetir el enfoque de nuestro tema de hoy, estamos hablando sobre identidad de género. Es un tema bastante polémico hoy en día, bastante tocado en los medios de comunicación, en las escuelas, en las universidades. Y este es el momento, este es el momento para que puedas dejar tus comentarios, tus preguntas, por favor, ya que estamos en vivo aquí con 2 especialistas hablando justamente, una vez más te repito, de identidad de género. Y ya estamos aquí con más preguntas. Felipe, no sé si tú querías decir algo antes de pasar al siguiente punto. No, solo hablar de las preguntas que están llegando ya. Sí, están llegando aquí las preguntas fresquitas. Sí. Una bien interesante acá, tal vez para el pastor y doctor también, doctor Suárez, Adolfo Suárez. Conozco casos de Ramina Ferreira. Conozco casos de personas que eran cristianas y se descubrieron homosexuales mientras todavía estaban en la iglesia. Incluso relatan que oraban incesantemente para que eso no fuese verdad. ¿Qué hacer en esos casos? Es una lucha, ¿verdad? Sí, dado que no hay control sobre eso. Ella dice, la persona debe vivir en abstención sexual por el resto de la vida. Una pregunta profunda. Claro, es sobre homosexualidad, pero está conectada con... Ramina, esa es una pregunta que ella hace, pero que puede ser de otras personas también. Exacto. La inquietud, ¿no?, que esas personas tienen en relación a sí mismos, en relación a alguien de la familia. Permítame leer aquí un texto en la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 6, a partir del versículo 9. Aquí hay 2 aspectos. El primero asusta y el segundo conforta. Entonces vamos a empezar con el que asusta. Sí. A ver, ¿cuál es el que asusta? El que asusta es una justicia muy dura.
No, en justicia relación a dura. las personas que tienen ese tipo de comportamiento. Ya. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. No, los impuros, los idólatras, los adúlteros, los que tienen comportamiento afeminados, los sodomitas, los ladrones, los avaros, los alcohólicos, no, los que roban, no heredarán el reino de Dios. Es duro. Exactamente. Está en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Ujú. Y si está en la Biblia es una orientación muy clara. Claro. Es la parte dura. Yo no puedo heredar porque tengo justamente ese comportamiento homosexual, eso me persigue. Calma, tranquilo. No puedes parar la lectura en el versículo 10, sino es problemático. ¿Qué dice el siguiente versículo? El siguiente es la gracia de Dios. Ajá. Pablo dice así, algunos de ustedes eran así, Sí. pero ustedes se lavaron. Ustedes fueron santificados. Santificados es ser hecho puro. Ustedes fueron justificados. Justificados es ser perdonados. ¿Cómo? En nombre de Jesucristo y en el Espíritu de Dios. Estamos diciendo que en ese tiempo, pastor, ya habían personas que habían tenido ese tipo de comportamientos, Y que pero que la habían gracia superado. de Dios los acogió. Exactamente. Lo superaron. Entonces yo quería comentar con nuestra amiga Ramina, Sí. que pregunta eso. La justicia de Dios es muy dura. Esa gente no heredará el reino de los cielos. Pero esa gente puede superar. Y puede superar en forma de comportarse de modo distinto Ya. o de aprender a controlar los pensamientos y el comportamiento. Eso el Espíritu Santo va a trabajar con cada persona. Por Pero supuesto. la palabra de Dios es muy clara. Dios está dispuesto a ayudar a esa persona, santificándola, justificándola. ¿Cómo? A partir de Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo. Entonces, pastor, que quede clarísimo que Dios nos da oportunidades, que Dios en realidad, Él odia el pecado, pero ama Exactamente. al pecador. Él dice que esa gente con ese comportamiento no entrará en los cielos, pero esa gente con ese comportamiento puede recibir el perdón, la santificación, la Sí. justificación en Cristo por el Espíritu Santo. Muy interesante. Permítanme aquí mencionar rápidamente a nuestros amigos que están viendo la transmisión desde México, desde Maryland, desde Perú, desde Panamá, diferentes países del mundo están aquí conectados con nuestra transmisión. Por favor, es simple ir aquí a compartir. Es la primera vez que estamos tratando un tema tan polémico como es identidad de género, así que te Un invito saludo para para que esos puedas amigos, compartir. ¿no? Exactamente, un saludo Un y un saludo para abrazo ellos. para todos aquellos que se levantaron allí de madrugada, vieron el post hoy en la tarde o por la mañana y ya están también haciendo aquí sus comentarios. Excelente, entonces continuamos con más preguntas, Felipe, ¿qué te parece? ¿Sí? Sí, tiene preguntas más, Carolina. Tenemos más. Por ejemplo, Basti Madrigal Rinza desde Veracruz, México, dice felicitaciones. Ella dice, necesitamos como padres dar una orientación espiritual y moral a nuestros hijos hoy, porque aún en nuestra iglesia se están confundiendo nuestros jóvenes, se necesitan más temas así. Felicidades, que Dios les bendiga. Gracias, Basti. Y también más preguntas aquí. Emilio Verde, ¿cuál es la diferencia entre identidad de género e ideología de género? ¿Qué tal pregunta? ¿Quién ¿Quién puede vamos? contestarla? Sí, se puede decir que es lo mismo, pero la diferencia sería conceptual, o sea, la ideología de género es un conjunto de ideas, de Ya. creenças, de visión del asunto. E a identidade de gênero é quando uno experimenta a sensação de ser de outro gênero, aunque seja de um distinto. Por exemplo, los chicos é um chico, pero biológicamente é um chico, pero se siente como uma chica. Então, isso é a identidade de gênero. E essa teoria que não é científica é uma ideologia. Uma ideologia é um conjunto de ideias. Pero não está provado que isso tem uma base científica. Qué interesante lo que Sim, é menciona. apenas um conceito. Não? Sí. E disse que a construção da masculinidade ou feminilidade é uma coisa que uno pode decidir o que vai ser.
Y eso es lo que hoy en día está en boga. Construcción Sí, de que se les identidad. De su enseña en identidad. las escuelas, ¿verdad? Sí. Que los niños, ellos Sí. pueden escoger, doctor. Sí, Es entonces una ideología. sí, ideología. Formas de pensar. Esa ideología Ok. pasa por arriba de la biología, Ya. porque Ajá. X, XXY. ¿eh? Y también porque los chicos, las chicas tienen, además de la biología, además del cromosoma que identifica como masculino o femenino, hay el psicológico. O sea, chicos y chicas tienen características bien distintas, incluso son dos personas desde el punto de diferentes. vista cerebral. Sí. El cerebro masculino del hombre tiene muchas conexiones en cada hemisferio en separado, aunque trabajan juntos, por supuesto, pero el cerebro femenino tiene muchas conexiones entre los dos hemisferios. Aunque se diz que el cerebro femenino puede ser 120 gramas menos que el masculino, pero eso no quiere decir que es una cuestión de inteligencia. Pero todo por eso. supuesto que ella, que no. ella No, necesita, claro que no es. es que ella necesita menos cerebros para pensar mejor que nosotros. Ay, gracias, doctor. Va, buena. Buena. Sí, es verdad. Entonces la ideología de género es una idea Ya. de que hay una autora que estuda genética que ela disse que a ideologia de gênero está tentando criar uma assexualidade em los chicos. ¿Qué significa asexualidad? Asexualidade doctor? não existe sexo. No existe Usted sexo. pode escolher. Por eso dicen el tercer sexo, doctor. Ahora estoy más o menos entendiendo por ahí, ¿no? Por eso la ideología es que se dice que existe. Podemos el caminhar para tercer esse lado. Porque Ya. transgênero Sí. es una persona que tiene un cuerpo de chico, pero se siente como una chica. Ajá. O tiene un cuerpo de chica y se siente como un chico. Eso es transgénero. Ahora, transexualidad es cuando uno tiene esto, pero quiere cambiar su cuerpo. Quiere hacer una cirugía de rediseño de las genitales, ¿no? Muy interesante. Pero es muy importante que las personas que están participando del programa, de esos países todos, entiendan que es una ideología, es una idea, no es comprobado científicamente. Entonces, no podemos aceptar ideologías, ¿cierto? A Esta eso queremos ideología llegar. no. Este tipo de ideología. Por ejemplo, el concepto bíblico o Sí. la idea bíblica sobre género es muy Sí, clara, la leímos en Génesis 1:27. 1:27. Yo quería dar un otro ejemplo, si me permite, aquí en Claro, Romanos, sí. capítulo 1, versículos 26, dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y en el 27 dice: de igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. La ideología bíblica, el concepto bíblico sobre género es un hombre, dice en Levíticos 19 y Levíticos 18 y 20, capítulo 18, capítulo 20, un hombre se acuesta con una mujer. Y acostar aquí significa vida sexual. Ujú. Sí. Cuando un hombre se acuesta con un hombre, en el concepto bíblico, en la ideología bíblica, está totalmente equivocado. Porque en la ideología bíblica, en el concepto bíblico, para cuestiones sexuales, un hombre se acuesta con una mujer con el hombre. Aquí Romanos condena, por tanto, el lesbianismo y la homosexualidad masculina. ¿Por qué condena? Porque la ideología o el concepto bíblico es claro. Hombre tiene relación sexual con mujer y mujer con hombre. Esa es la cosmovisión a partir de la comprensión que tenemos de la palabra de Dios. Y desde aquellos tiempos ya existía eso, pastor. Imagínense, eso es muy interesante. Hablando desde muy el interesante. Antiguo Mucha gente, Testamento. eso me hace recordar un asunto interesante, Carolyn. Conversando con ese asunto con otras personas, algunas personas dicen así: Adolfo, ok, la condenación del apóstol Pablo, pero era para su tiempo. Él no está considerando nuestro tiempo. No es verdad. Porque aquí Pablo, en el capítulo 1 de Romano, él condena actitudes pecaminosas Sí. de gentiles, gente que no era el pueblo de Dios. Y en el capítulo 2, él condena prácticas pecaminosas del pueblo de Dios. Y en el capítulo 3 Romano, él condena actitudes pecaminosas de todos.
O sea, lo que Pablo está diciendo, está haciendo afirmaciones generales, afirmaciones que envuelven gente de la iglesia y gente fuera de la iglesia a través de todos los tiempos. No hay sentido pensar que Pablo está hablando apenas a gentiles de su tiempo. ¿Por qué? Porque Pablo está tomando principios morales que ya habían sido establecidos en Levítico, por ejemplo, 18 y Levítico 20. Excelente. E se analisamos essa questão, que algumas pessoas dizem que nesse tempo do Novo Testamento, então é muito diferente de hoje, desde o ponto de vista psicológico não é. Porque a psicodinâmica, o que significa psicodinâmica? Psicodinâmica significa todos os movimentos, todos os pensamentos e sentimentos que uno tem, que podem ser conscientes, menos conscientes, muitos inconscientes. Então, isto é o mesmo em todos os seres humanos, em todas as eras. Ou seja, o conflito que produzia problema matrimonial há 1000 anos atrás pode ser parecido, correspondente com o conflito hoje, 2017. Por exemplo, se um esposo trai sua esposa, a psicodinâmica, as motivações psicológicas para fazer isto são correspondentes a todas as eras. Não cambia. Há uma psiquiatra e psicoanalista brasileira que já morrido, ela estudou, ela estudou o melhor centro de formação em psicanálise nos Estados Unidos, o William Allison White Institute. Era o top há muitos anos atrás. E ela fez uma tese de doutorado, eu consegui essa tese, que se chama Contribuições ao Estudio de la Homossexualidade Feminina. Então, ela disse, por que, ela levanta a pergunta, são 400 e tantas páginas nesse livro, nessa tese, ela diz, por que há uma repressão da heterossexualidade em los homossexuais? Então, a psicodinâmica vai explicar isto. A história emocional de uno se vai explicar isto. Então, essa história emocional hoje, 2017, que explica em parte a conduta homossexual, seria o mesmo tempo de Pablo. ¿No? Exactamente. Felipe, tenemos más preguntas. Sí, tenemos preguntas ahora interesantes. Osvaldo Pérez, desde Texas, Estados Unidos. Texas, un abrazo allí para nuestros amigos de Estados Unidos. Pregunta, ¿por qué? Esta es la pregunta para los dos, principalmente, Pastor Adolfo. ¿Por qué existen los hermafroditas? Sobre el punto de vista teológico y psicológico, psiquiátrico, ¿no? Sí. Bueno, el ser humano de la perspectiva bíblica fue creado perfecto. Pero infelizmente el pecado entró y el apóstol Pablo, que nos deja este tema muy claro, dice que todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Y en el texto que nosotros leímos de 1 Corintios 6, dice entonces que porque todos pecaron, consecuentemente esos que mantienen su comportamiento o su característica pecaminosa no podrán entrar en el reino de los cielos. Pero, conforme leímos en 1 Corintios 6, Dios puede santificarnos, Dios puede justificarnos a través de Cristo por la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué existe el hermafrodismo, característica hermafrodita o otros comportamientos pecaminosos, podemos decir, equivocados a partir de la perspectiva bíblica? La respuesta es muy sencilla a partir de la Biblia. Es resultado del pecado que entró y es parte de nuestra naturaleza. ¿Qué hacer con eso? Solo hay una salida. Pedir perdón a Dios y permitir que Él trabaje, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, renovando y transformando nuestra mente, que es donde todo tipo de comportamiento empieza. Entonces la perspectiva bíblica es eso. Esas cosas ocurren porque nuestra naturaleza es pecaminosa, pero Dios no nos dejó en el desespero. El pecado entró, pero Él es capaz de transformar, de perdonar y darnos una nueva vida.
Exactamente. Eso quiere decir, pastor, de que el pecado degrada al hombre y por eso después de tantas generaciones ahora vemos con tanta facilidad ese tipo de cosas hoy en día, ¿verdad? Ese es un comportamiento, esos tipos de comportamientos son antiguos. Son muy Hay antiguos. Platón, que fue un filósofo antes del apóstol Sí. Pablo, ¿no? Por lo menos 2 siglos antes del apóstol Pablo. Él tiene algunos mitos donde él describe, por ejemplo, él describe que personas, mitos son narrativas, ¿no? Sí, Que no narrativas. representan necesariamente lo que se ve, pero es una proyección del autor o de la persona que creó el mito. En el mito que Platón habla, él presenta ya ese asunto de la posibilidad de un tercer sexo. Él habla de gente, por ejemplo, con dos caras masculinas, 2 espaldas y 2 órganos sexuales masculinos. La otra figura, 2 caras femeninas, 2 espaldas femeninas y 2 órganos sexuales femeninos. Y el tercero, una mezcla de un con otro, una mezcla de un con otro. Evidentemente, podemos pensar que Pablo, por su formación cultural, él era un filósofo, un teólogo, un especialista en leyes, un individuo extremadamente culto, bien informado, podemos imaginar que probablemente él conocía esos relatos. Cuando él escribe Romanos capítulo 1 y versículo 28, condenando el lesbianismo y el homosexualismo, pero posteriormente en el capítulo 4 y 5 él dice que hay esperanza en Cristo, y especialmente en el 7 y 8. Pero cuando él escribe eso, él es consciente de que esos comportamientos ya existían. Y bueno, podemos ir hasta Levíticos 18, ¿Ya? que son centenas de años antes de Cristo. Sí, sí. La orientación de Moisés y que Dios da a Moisés, ¿qué es? Es en el sentido de evitar esos comportamientos. ¿Por qué está diciendo que tienen que evitar esos comportamientos? Porque esos comportamientos ya existían. Estamos hablando de hace muchos años. Estamos hablando infelizmente de cosas muy antiguas, resultado del pecado que transformó para peor la naturaleza humana. E essa Sim, questão doutor. del hermafroditismo, Ya. teremos que entender que isso não tem que ver com identidade de gênero. Ah, es totalmente El diferente. hermafroditismo é uma alteração anatómica e funcional de glândulas. Entonces, el hermafrodita tiene hormonas del testículo y tiene hormonas del ovario. E tem as 2 genitálias. Então, isso é uma alteração que não tem que ver, não necessariamente uma pessoa que é hermafrodita é homossexual, ou pansexual, ou bissexual. Não, então, ela tem uma alteração que também não é comum, é rara. É raríssimo. Não, raríssimo, de anatomia e de fisiologia das glândulas sexuales. Doctor Vasconcelos, es muy importante que usted recuerde eso, y queremos recordar a las personas que nos acompañan. Sí. Nosotros no podemos decir que el hermafrodita es un pecador, donde ya se ha visto. Él no tiene control de eso. Sí, no. La acción sexual conscientemente practicada, sí, eso tenemos control. Pero el chico o la chica que nació con esa disfunción fisiológica no tiene control sobre eso. Es por eso que nosotros en la Iglesia Adventista, así como otros cristianos, debemos tener ese cuidado en tratar ese tipo de gente. Permítame, Caroline, leer aquí, hablando de ese asunto y para reforzar el modo como nosotros cristianos tenemos que comportarnos delante de gente que está en esa situación. Solo un minutito, porque la pregunta de Ana Coronado es justo sobre esto. ¿Qué dice Sí, Ana? Ana Ana Coronado. Coronado. ¿Qué dice ella? ¿Se puede negar la entrada a la iglesia a una persona homosexual? Pregunta exactamente sobre Permítame eso. leer unos pedacitos aquí de los adventistas y la homosexualidad. La Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce que cada ser humano es valioso a los ojos de Dios y procura ministrar para todos los hombres y mujeres en el Espíritu de Jesucristo. No es correcto el comportamiento de un cristiano, de un adventista, que acusa, que intenta Insulta, hacer ¿no? que la persona se sienta mal, más de lo que ya está. Aquí dice el texto, ministrar en el Espíritu de Jesús. Es verdad, dice el texto, estoy saltando, la Biblia no hace acomodación para decir, no, eso no es importante. La Biblia es dura, es clara, y ya leímos algunos textos sobre eso, pero el texto termina diciendo, los adventistas del séptimo día se esfuerzan para seguir la instrucción y el ejemplo de Jesús. Él afirmó la dignidad de todos los seres humanos y extendió la mano con compasión
a personas y familias que sufren las consecuencias del pecado. Esto tiene que ser reforzado, enfatizado, y si me permite mencionar Juan capítulo 8. Todos acusaban a la mujer, todos, decenas contra una señora, y Jesucristo con calma rescató la dignidad de esa señora. Esa Os es que la verdadera... es da iglesia, ¿no? Os da iglesia que acusaban. No, no eran extraños, era gente de su propia iglesia, de su propio pueblo. Entonces podemos tal vez resumir, Carolyn y Felipe, Sí. en una frase. El pecado tiene que ser condenado. El pecador tiene que ser recibido. Amado, Tiene que ser acogido. amado. ¿Para qué? Para que él tenga chance de una nueva vida. Entonces queda clarísimo, pastor, que como iglesia, la iglesia adventista no promueve la homofobia, ¿cierto? Porque nosotros estamos hablando de un Dios de amor que acepta al pecador, lo ama, aborrece el pecado, sí, pero ama al pecador. Y eso es lo que nosotros estamos invitados Con a seguridad, poder hacer también, ¿verdad? con A seguridad, imitar. Carolyn, Dios recibe a todos, pero nunca los deja como están. Los ama tanto que Dios quiere que todos mejoren, ¿no? Y que todos crezcan, se desarrollen en su comportamiento. Interesante. Vamos una vez más aquí a recordar a nuestros amigos que están viendo esta transmisión en vivo. Estamos hablando sobre identidad de género. Es momento de que puedas comentar, dejar tus preguntas, decirnos desde dónde estás viendo la programación. Y ya estamos recibiendo aquí muchos saludos, diferentes personas de diferentes partes del mundo compartiendo también sus preguntas. Y estamos con el pastor Adolfo Suárez, él es el director del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología, y también nos acompaña el doctor César Vasconcelos, es médico psiquiatra. Continuamos entonces aquí con más preguntas que están llegando justamente hablando sobre identidad de género. Felipe, ahí tenemos más preguntas. Sí, tenemos acá de Stephanie Gómez. Stephanie Gómez. Es una pregunta bien interesante. ¿Hay algún argumento aparte de la Biblia que pueda ser usado para defender la postura de que las personas no se cambien de sexo, pensando en personas que no son cristianas? Argumento Sí, científico. Hay, sí. Muchos jóvenes, cuando entran en la pubertad, en la adolescencia, cuando siguen la adolescencia, durante la adolescencia ellos pueden tener una duda. ¿Yo soy hombre o soy mujer? Pero muchos de ellos, cuando siguen en la adolescencia para inicio de la edad adulta, definen la situación. Entonces, la duda puede ser una cosa transitoria. Por eso que los padres deben tener mucho cuidado y apoyar esos chicos, orientando correctamente, porque la manera de pensar, la manera de sentir puede cambiar. Entonces, porque hay padres que son muy precipitados y que pueden, entonces, eles pueden sofrer porque estão vendo que seu hijo ou sua hija estão com uma dúvida sobre a sua orientação sexual e já querem levar a um tratamento que pode ser com hormônios, sexo hormônios, e isso pode ser uma coisa peligrosa. É melhor esperar. Sí, doctor, y en todo caso ahora se me vino una pregunta aquí a la mente. Tal vez hay alguna persona en este momento que está viendo esta transmisión especial hablando sobre identidad de género y está luchando por dentro, no sabe qué sexo elegir. Doctor, ¿qué usted le diría a ese joven, señorita, ese adulto tal vez que está viendo en este momento la transmisión? Eu diria o seguinte, algumas coisas. Primeiro, que conflito está passando em sua mente? Esse conflito tem que ver solamente com a questão de eu sou um homem, eu sou uma mulher, ou como se estende em la família. Não me sinto amado por meu padre, não me sinto amado por minha madre, não me sinto conectado com eles, me sinto como neutro acá. Então você tem que pensar nisto. Muitas vezes eu já atendido homossexuais ao longo da minha vida profissional e invariavelmente em algum momento da entrevista eu fazia a pergunta: quando tu vais encontrar com homossexual, que é o mais importante? É o físico
es la relación sexual, sea la masturbación, lo que sea, o qué es. Y por lo menos 90% de ellos, si no decir 100%, dijeron, es el afecto. Una busca de afecto. Entonces, yo estoy ahora reduciendo un poco a la cuestión de la homosexualidad. Hay un gay americano que entrou numa búsqueda de câmbio e ha conseguido. Uma búsqueda, sim. Sim, e ele então disse que, me gostou essa definição, é isso que eu creio. A homossexualidade é a búsqueda de afeto de uma maneira erótica. Então, é isto. Então, há que perguntar, será que tenho que também cambiar minha maneira de pensar? Será que estou permitindo que meus pensamentos sigam sueltos em uma direção que reforça essa posição homossexual? Porque nos tornamos parecidos com aquilo que mais meditamos e miramos. Sim. Então, que pensamento essa pessoa ha mantenido em sua mente? Não? E às vezes também tem que pensar de que por que uma pessoa homossexual pode se dar bem com a pessoa do outro sexo? Por exemplo, muchacho pode se sentir muito bem, e isso ocorre com muita frequência, não? O gays tem muitas amigas, mulheres, não? Trabalha em pelaria, como se diz, cabeleireiro? Peluqueria. Como en las peluquerías, Sim, ¿no? então, Sí. pero ellos se sentem muito bem hasta o momento em que entra alguma coisa sexual, erótica, romântica. Então, você não sabe manejar com isto. Por que não sabe manejar com isto? É que a doutora Iracy Doyle dijo, essa que hizo o doutorado em William Allison White, nos Estados Unidos, por que algumas pessoas hacen una represión de la heterosexualidad. Entonces, ¿Qué pensar eso? Exactamente, doctor. Queda entonces clarísimo aquí, y el consejo va para los padres, que por favor den cariño, porque en realidad es un problema de falta de afecto, ¿cierto? Por parte de los padres, como usted estaba mencionándolo. Sí, la moneda tiene dos faces. Más importante de lo que los padres hicieron con hijos, Ya. es lo que los hijos hacen con que ellos hicieron. Interesante, muy Sí. interesante. Entonces, la manera como porque uno puede tener una revuelta se dice, Sí. ¿no? Entonces, la Puede manera, revelar. la decisión, porque no es necesario, no se puede decir que los padres son culpados de los problemas emocionales de los hijos. Yo prefiero decir así, los padres son participantes. Pero los hijos en algún momento toman una decisión por la cabeza de ellos. Entonces encontramos en familias disfuncionales, familias complicadas, que tem 2 ou mais hijos, que um hijo vai quedar-se com revolta, entra em uso de drogas, Exactamente, se va a revelar. enquanto seu irmão e sua irmã também não tem grandes problemas. Isso se chama resiliência, por exemplo, vários nomes, não? De alguns chicos são mais vulneráveis do que outros, então têm mais facilidad para tener sufrimientos mentales. Exactamente, excelente, doctor. Y el tiempo se nos está acabando rapidísimo, y aquí quedó una pregunta de Yare Luke. Ella dice, Pastor Adolfo, ¿de dónde saca que una persona hermafrodita, que ser hermafrodita es pecado? En realidad el pastor no dijo eso, ¿cierto? Tal vez puedas volver después a ver la programación, pero ella vuelve a hacer otra pregunta. Permítame decirle rápidamente Sí. aquí, no se ha afirmado eso. Ya. Hemos dicho que todas esas disfunciones que no están de acuerdo con el padrón que la Biblia establece son resultado del pecado. Exacto. Y dijimos que esa cosa la persona no tiene control. Dijimos que la persona es culpable por las cuestiones conscientes que ella realiza. Ahí sí, ahí es diferente. Y aquí viene la pregunta de Yarelu. ¿Qué tiene que ver la homosexualidad y el lesbianismo con la identidad de género? ¿Y cuál es el peligro de distorsionar conceptos dentro de la iglesia? ¿Quién puede responder esta pregunta? Repito, ¿qué tiene que ver la homosexualidad y el lesbianismo con la identidad de género? La identidad de género, como yo dije antes, es una idea
Sí. de que uno Biología. tiene el derecho y la posibilidad de decidir si va a seguir masculino o femenino, aunque tenga o sexo definido desde o ponto de vista biológico. Isso é identidade de gênero. É uma ideia, não é algo científico comprovado por la ciência, não? Pero homossexualidade, lesbianismo, então isso tem que ver com, desde minha crença como psiquiatra, é uma luta, é resultado de conflitos, é uma, eu sei que não é muito simpático dizer isso, pero essa autora disse isso, tem que ver com uma interrupção do processo normal de desenvolvimento da personalidade desde o ponto de vista heterossexual. Houve um bloqueio, em algum momento um bloqueio, alguma coisa ha quedado muito conflituada e a pessoa não sabe como manejar isso. Sí. Y ya estamos terminando, Pastor. Laguna de Leta Claudia dice, dentro de la iglesia puede entrar un homosexual y él entrará para un cambio en Cristo. Pero recordemos que hay niños en nuestras iglesias. ¿Cómo explicarles eso a los niños para que no vayan y se dejen guiar por ese mal ejemplo? Bueno, el doctor Vasconcelos habló, eso es importante, el proceso educacional, ¿no? Deuteronomio, los primeros capítulos, dice que en el proceso de educación los papás deben conversar con los hijos en todos los instantes, al despertar, al acostarse, deben hablar, deben mostrar. O sea, esto no vale solo para este asunto de identidad de género, vale para todas las cuestiones, los desvíos de comportamientos. Los papás tienen que conversar. Ahora, la iglesia es un lugar de gente con problemas. La iglesia es un hospital espiritual. ¿Sí? Quien está sano no va al hospital. Quien está sano no tiene que estar en la iglesia. La iglesia es para los enfermos. Entonces, el niño que está allá, obviamente él es inmaturo, es más vulnerable, como dijo nuestra amiga. Ahora, no es por eso que los papás tienen que dejar a los hijos. La responsabilidad es grande de los padres de dialogar. Porque si la persona está enferma espiritualmente, el lugar donde tiene que estar es justamente en la iglesia. Y es en la iglesia donde encontrará apoyo de los amigos y hermanos y donde se encontrará con Dios. El desafío es de que los papás que tienen hijos pequeños, que no entienden, conversen. No conversen en el lugar, en el templo, que conversen en casa, que los apoyen, que los instruyan y que le digan por qué tal y tal persona se comporta de esta manera. Me gostaria de voltar um ponto que o pastor Adolfo estava dizendo, e a pergunta surgiu aí de que ele é hermafrodita, é pecado e tal. O pastor explicou muito bem de que essas situações são consequências do pecado que entrou no mundo. O pecado ha afetado a biologia. Por exemplo, no corpo humano existem dois tipos de mortes. La morte por necrosis y la muerte por apoptosis. La muerte por necrosis é uma morte feia, se é que existe uma forma bonita. Não, eu tenho umas manchas, como de mancha? Sim, manchas. Sim, chama-se manchas seniles. Isso é consequência, eu estou indo para morrer. Isso é um sinal que eu estou indo para morrer. Todos vamos chegar a isso. Então, Adão tinha como quase 4 metros de altura. Então, nosso cérebro agora pesa 1,5 kg, mais ou menos 1,4 kg, é atrofiado. Imagina Adão que poderia memorizar todo, sem livros, sem iPad, sem nada dessa coisa. Então, quando se diz consequência do pecado, não estamos dizendo que Deus está lá botando seu dedo contra essas pessoas. Uma punição. Não tem nada a ver com isso. É uma consequência de complexidades que... Há uma passagem, incluso, né, pastor? Creio que está em Eclesiastes ou Provérbios, não me acordo exatamente, que Salomão disse que Deus criou os homens buenos, perfeito, pero eles entraram em muitas complicações.
Ahí está. La Biblia lo dice, quedó clarísimo entonces este tema, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor César, por habernos acompañado. Gracias. Y también al doctor Adolfo Suárez, Felipe Lemos también aquí. Muchas gracias. Y bueno, también a todo el equipo de producción, detrás de cámaras. Es todo un gran equipo de comunicación de la sede sudamericana adventista que ha llevado justamente este programa para todos ustedes. Una vez más, por favor, vayan aquí a compartir para que otras personas puedan beneficiarse con este tema. ¿Ok? Yo creo que hay algunos pedidos de oración exactamente como Daniel, también Armando está pidiendo oración, Jimmy, yo, muchas personas, Elina también pide oración. Por favor, dejen aquí sus pedidos de oración que en este momento vamos a cerrar nuestro programa. Pero ustedes pueden seguir aquí compartiendo, como estaba mencionando, la transmisión especial, porque nosotros queremos que todos puedan conocer el punto de vista justamente de nuestra iglesia en relación a identidad de género. Oración por los hijos de Carmen. Por los hijos de Carmen Delgado también nos envía la producción ahora. Exactamente. Por mi familia también dice Francisco, Marcos, Daniel también, Marta Quintanilla, muchas personas en este momento conectándose, compartiendo, ¿verdad? Entonces, ¿les parece si hacemos una oración por los pedidos de oración también mencionados aquí? Y por aquellas personas, tal vez, pastor, que están allí en la lucha, que no saben qué hacer, están dentro de la iglesia, que están sufriendo, no saben qué decisión tomar. Por favor, su oración allí por ellos. Pero antes, pastor, recordarles que para más información en relación a lo que la iglesia piensa sobre este tema, ustedes pueden ingresar a nuestro portal adventista, adventistas.org. ¿Ok? Pastor, por favor. Oremos. Nuestro querido Dios, muchas gracias por este momento que tuvimos para dialogar de este tema tan importante. Hay mucha gente que sufre injustamente. Hay mucha gente que tiene en su cuerpo y en su mente las marcas del pecado y muchas veces eso no se puede controlar, no se puede administrar de la manera como la gente gustaría. Infelizmente el pecado entró y manchó tu creación ya desde hace mucho tiempo. Y por eso hay mucha gente pidiendo oración para que el Señor bendiga, oriente y dé sabiduría para las buenas decisiones. En este momento, por lo tanto, entregamos en tus manos todos estos pedidos que se han escrito aquí en el Facebook. Mucha gente que se manifestó, otros que tienen en su corazón, no lo han dicho, no lo han escrito, pero tienen su necesidad. Colocamos todo eso en tus manos. Sabemos que tú tienes la capacidad, Dios, de leer, de comprender y de responder. Y sabemos que lo harás de la manera oportuna, en el tiempo oportuno. Amén. Por eso toma estos pedidos con cariño, como siempre lo haces, y respóndenos, especialmente a las personas que están más desesperadas, porque o ellas pasan por problemas y no saben qué hacer, o la familia pasa por problemas o amigos. Atiende con cariño. Te pedimos por misericordia que pongas esos pedidos en tu lista de prioridades. Amén. Y lo más pronto posible puedas contestar y ayudar a esa gente. Y a nosotros, seres humanos, que también tenemos nuestros desafíos, ayúdanos a tener bondad, cariño y aceptación con esa gente, ayudarla a que por tu gracia y tu poder participen del proceso de transformación que todos nosotros queremos. Oramos con confianza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado. Compartan este video y mañana los espero en nuestro noticiero ASN Update a las 13 horas de Brasil. Un grande abrazo. Hasta la próxima.